Líbrate de esa vieja inútil. Esas fueron las palabras exactas que mi esposa Marlene y mi suegra Eloísa dejaron grabadas en un mensaje de voz. Cuando regresé del hospital esa noche, lo escuché por accidente. Hablaban entre ellas, sin saber que el teléfono estaba grabando. Reían. Se burlaban. Planeaban abandonar a Amalia, la abuela de Marlene, como si fuera un animal que ya no servía. Líbrate de esa vieja inútil, Lisandro. Tú eres el único lo suficientemente estúpido para seguir cuidándola. Nosotras no vamos a perder nuestro tiempo con eso. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Corrí al hospital. Entré a la habitación de Amalia casi sin aire en los pulmones. Y lo que vi me destruyó. Estaba tirada en la cama, sola, pálida, abandonada. Nadie había venido en horas. Ni enfermeras, ni doctores, nadie. Me acerqué temblando y toqué su mano fría. Pensé que había llegado tarde. Pensé que se había ido. Pero entonces abrió los ojos. Me miró con una lucidez aterradora. Y susurró algo que cambió todo. Lisandro, ayúdame a vengarme. Ellas no saben quién soy realmente. No saben lo que he construido. No saben el poder que tengo. Y ahora van a pagar por cada palabra, por cada risa, por cada segundo de humillación. En ese momento no entendí nada. Amalia siempre había sido invisible en esa familia. La anciana callada que vivía en el cuarto del fondo. La que nadie escuchaba. La que Marlene y Eloísa trataban como estorbo, como peso muerto. Durante los 10 años que llevaba casado con Marlene, nunca había visto a Amalia levantar la voz, nunca la había visto exigir nada. Simplemente existía en silencio mientras su nieta y su hija gastaban, reían y vivían como reinas. Yo trabajaba 12 horas diarias en la constructora. Levantaba paredes, supervisaba obras, llegaba a casa cubierto de polvo y cansancio. Y ellas gastaban mi dinero en ropa, restaurantes, viajes. Nunca cuestioné nada. Nunca reclamé. Creí que era mi deber como esposo, como hombre de la casa. Creí que construía un futuro. Pero esa noche, arrodillado junto a la cama de Amalia, con sus palabras todavía resonando en mi cabeza, entendí que había sido un idiota. Un idiota útil. Un cajero automático con patas. Amalia cerró los ojos un momento, como si reuniera fuerzas. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba más clara, más firme. Escuché todo lo que dijeron ayer. Pensaron que estaba dormida, que estaba senil, que no me daba cuenta de nada. Pero escuché cada palabra. Marlene le dijo a Eloísa que esperaba que yo muriera pronto. Que ya estaba cansada de fingir que me quería. Eloísa se rió y dijo que cuando yo muriera, se repartirían mi herencia y te votarían a ti también. Dijeron que eras demasiado tonto, demasiado sumiso para darte cuenta de que te usaban. Dijeron que yo era la vieja inútil que estorbaba sus planes. Sentí que algo se quebraba dentro de mí. No era sorpresa exactamente. En el fondo siempre supe que Marlene no me amaba. Siempre supe que me veía como proveedor, no como pareja. Pero escucharlo confirmado así, con esas palabras tan crueles, tan frías, me partió en pedazos. Miré a Amalia y vi lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de rabia pura. Lisandro, continuó ella apretando mi mano con fuerza inesperada. Necesito que confíes en mí. Necesito que me ayudes a hacer justicia. Porque lo que ellas no saben, lo que nunca se imaginaron, es que yo no soy quien creen. Hace 40 años, cuando mi esposo murió, me dejó en la ruina. Eloísa era apenas una niña. No teníamos nada. Pero yo no me rendí. Trabajé en silencio. Invertí cada centavo. Compré propiedades cuando nadie las quería. Hice negocios que nadie veía. Y construí un imperio que vale millones de dólares. Propiedades en 3 ciudades. Acciones en empresas importantes. Cuentas bancarias que ni siquiera saben que existen. Y esa casa donde viven, esa casa que Marlene dice que heredó de su padre, la compré yo hace 30 años. Todo está a mi nombre. Cada ladrillo. Cada metro. Todo. Me quedé congelado. No podía procesar lo que estaba escuchando. Amalia, la anciana invisible, la vieja inútil, era millonaria. Y nadie lo sabía. ¿Por qué nunca dijiste nada?, susurré finalmente. ¿Por qué dejaste que te trataran así? Amalia sonrió con amargura. Porque quería ver quiénes eran realmente. Quería saber si mi hija y mi nieta tenían corazón o solo tenían ambición. Durante años observé. Vi cómo Eloísa se casó 3 veces buscando dinero.
Vi cómo Marlene eligió hombres por su cuenta bancaria, no por amor. Cuando te conoció a ti, pensé que tal vez era diferente. Eras trabajador, honesto, bueno. Pero ella solo vio otro tonto al que exprimir. Y yo dejé que pasara porque necesitaba estar segura. Necesitaba pruebas. Necesitaba ver hasta dónde eran capaces de llegar. Y ahora lo sé. Ahora sé que son monstruos. Y los monstruos no merecen herencia. Merecen justicia. Su voz temblaba de emoción. Yo también temblaba. Tenía miedo. Tenía rabia. Tenía esperanza. Por primera vez en 10 años, sentía que tal vez no estaba solo. Que tal vez había alguien de mi lado. ¿Qué necesitas que haga?, pregunté con voz quebrada. Amalia se incorporó lentamente en la cama, con más fuerza de la que esperaba ver en alguien que supuestamente estaba muriendo. Necesito que finjas que estoy peor de lo que parezco. Que les digas a ellas que los doctores no me dan más de una semana. Que vengan aquí pensando que voy a morir pronto. Mientras tanto, voy a llamar a mi abogado Mauricio. Él sabe toda la verdad. Él tiene copias de todo. Documentos, propiedades, cuentas bancarias. Y tiene algo más. Grabaciones. He estado grabando conversaciones durante meses. Cada insulto, cada risa cruel, cada plan que hicieron a mis espaldas. Todo está documentado. Y cuando llegue el momento, cuando crean que han ganado, les vamos a mostrar quién era realmente la vieja inútil. La forma en que lo dijo me provocó escalofríos. No era venganza ciega. Era justicia calculada. Era el plan de alguien que había esperado años para este momento. Volví a casa esa noche como un hombre diferente. Marlene y Eloísa estaban viendo televisión, tomando vino, riendo de algo que había pasado en algún programa estúpido. Ni siquiera preguntaron por Amalia. Ni siquiera fingieron interés. Me senté frente a ellas y con voz calmada dije que había ido al hospital. Marlene apenas levantó la vista. ¿Y qué?, preguntó con tono aburrido. Los doctores dicen que no le queda mucho tiempo, respondí. Tal vez una semana. Quizá menos. Esperaba tristeza. Esperaba al menos una mentira piadosa. Pero lo que vi fue peor. Vi alivio. Vi satisfacción. Eloísa sonrió apenas, tratando de disimular. Marlene suspiró como si le hubieran quitado un peso de encima. Bueno, dijo mi esposa encogiéndose de hombros. Es lo mejor. Ya sufrió suficiente. Ahora puede descansar. Sus palabras sonaban ensayadas, vacías. No había una gota de dolor real en su voz. Y en ese momento supe que Amalia tenía razón. Eran monstruos vestidos de familia. Los siguientes días fueron los más extraños de mi vida. Seguí yendo al hospital cada mañana antes del trabajo y cada noche después de terminar en la obra. Amalia cada vez estaba más lúcida, más fuerte, pero frente a las enfermeras fingía estar confundida y débil. Era una actuación perfecta. Cuando Marlene y Eloísa finalmente aparecieron 2 días después, lo hicieron solo porque les dije que el doctor quería hablar con la familia sobre los últimos arreglos. Vi cómo entraban a la habitación con caras serias, vestidas de negro como si ya estuvieran de luto. Pero en cuanto creían que Amalia no las escuchaba, sus expresiones cambiaban. Eloísa revisaba su teléfono. Marlene bostezaba. No había lágrimas. No había dolor. Solo estaban cumpliendo con un trámite molesto. El doctor les explicó que Amalia estaba estable pero muy frágil. Que cualquier cosa podía pasar. Marlene asintió con falsa preocupación y preguntó cuánto tiempo más creía que resistiría. La frialdad de esa pregunta me revolvió el estómago. El doctor pareció incómodo pero respondió que era difícil saberlo. Podían ser días o semanas. Perfecto, dijo Marlene con una sonrisa que intentaba parecer triste pero que solo se veía ansiosa. Gracias, doctor. Haremos todo lo posible por acompañarla en estos momentos difíciles. Pero no volvieron. Ni esa tarde ni al día siguiente. Yo seguía yendo religiosamente y cada vez que llegaba, Amalia me recibía con más instrucciones. Su abogado Mauricio había venido durante la noche. Era un hombre serio, de unos 60 años, con mirada afilada y modales impecables. Me estrechó la mano con firmeza y me dijo que Amalia le había contado todo, que confiaba en mí, que necesitábamos trabajar juntos para que el plan funcionara. Mauricio sacó una carpeta gruesa llena de documentos. Aquí está todo, dijo colocándola sobre la mesa rodante del hospital. Escrituras de propiedades a nombre de Amalia. Estados de cuenta bancarios que mostraban millones de dólares en inversiones.
Acciones en empresas que yo ni siquiera sabía que existían. Y esto, continuó sacando un dispositivo pequeño, es una grabadora que hemos estado usando durante meses. Amalia la lleva escondida en su ropa. Ha capturado cada conversación cruel, cada comentario despectivo, cada plan que Marlene y Eloísa han hecho creyendo que ella no entendía nada. Sentí que me faltaba el aire. Todo estaba documentado. Todo estaba aprobado. Mauricio me explicó el plan completo. Amalia fingiría empeorar dramáticamente en los próximos días. Yo debía llamar a Marlene y Eloísa con urgencia, decirles que el final estaba cerca. Cuando vinieran corriendo pensando en la herencia, encontrarían a Amalia aparentemente inconsciente. Mauricio estaría presente como testigo. Y entonces grabaríamos todo lo que dijeran. Cada palabra, cada gesto, cada muestra de su verdadera naturaleza. Después, cuando creyeran que Amalia había muerto, las llamaríamos para la lectura del testamento. Y ahí les revelaríamos la verdad. Les mostraremos que no heredarán nada, explicó Mauricio con voz firme. Que todo va para ti, Lisandro. Que Amalia cambió su testamento hace 3 meses cuando finalmente confirmó lo que sospechaba. Que su familia solo la quería por dinero. Me quedé mirándolo sin poder hablar. Todo para mí. Una mujer que apenas conocía me estaba dejando su fortuna mientras que su propia sangre la había abandonado. Parecía irreal. Parecía demasiado bueno para ser verdad. No es por bondad, aclaró Amalia desde la cama con voz cansada pero clara. Es por justicia. Tú fuiste el único que vino cuando me dejaron morir. El único que me trató como ser humano. El único que mostró decencia. Ellas me abandonaron esperando que desapareciera pronto. Pues ahora van a aprender que las acciones tienen consecuencias. Y tú vas a tener la oportunidad de reconstruir tu vida lejos de esas víboras. Sus palabras me llegaron profundo. Durante 10 años me había sentido atrapado, usado, invisible. Y ahora esta anciana que todos despreciaban me estaba ofreciendo libertad. Me estaba ofreciendo dignidad. Me estaba ofreciendo justicia. Acepté sin dudarlo. Haré lo que sea necesario, le dije tomando su mano. Lo que sea. Ella sonrió y cerró los ojos. Bien. Entonces prepárate. Porque en 3 días vamos a destruir el mundo de esas mujeres. Y no van a saber que las golpeo. Esos 3 días fueron un infierno de nervios. Seguí trabajando en la construcción como siempre, levantándome a las 5 de la mañana, llegando a casa a las 8 de la noche cubierto de polvo y agotamiento. Marlene apenas me dirigía la palabra. Estaba ocupada planeando un viaje con Eloísa a Miami. Hablaban de tiendas, de restaurantes, de hoteles de lujo. Gastaban dinero que todavía no tenían pero que ya consideraban suyo. Una noche las escuché hablando en la cocina mientras yo fingía dormir en el sofá. ¿Crees que Lisandro sospecha algo?, preguntó Marlene. Eloísa se rió. Por favor. Ese hombre es tan ingenuo que probablemente cree que lo amas. Cuando la vieja muera y tengamos el dinero, lo dejamos y listo. Le das algo para que se calle y todos felices. Marlene estuvo de acuerdo. Tal vez $50,000. Es generoso considerando que es un obrero. No necesita más que eso. Sus palabras me confirmaron todo. No era paranoia. No era inseguridad. Era real. Me habían usado durante una década y planeaban descartarme como basura en cuanto tuvieran lo que querían. Al tercer día llegó el momento. Mauricio me llamó temprano en la mañana. Es hora, dijo simplemente. Amalia está lista. Llamé a Marlene mientras manejaba hacia el hospital. Mi voz temblaba de verdad cuando le dije que el doctor había llamado. Que Amalia estaba muy mal. Que tal vez no pasaba de hoy. Que vinieran rápido si querían despedirse. Hubo un silencio breve. Luego escuché a Marlene susurrarle algo a Eloísa. Finalmente respondió con voz falsamente preocupada. Vamos para allá inmediatamente. Gracias por avisarnos, Lisandro. Colgó antes de que pudiera responder. Llegué al hospital 20 minutos después. Mauricio ya estaba allí, vestido formalmente, con su maletín de cuero en la mano. Amalia estaba en la cama con los ojos cerrados, respirando despacio, interpretando a la perfección a una mujer al borde de la muerte. Pero cuando me acerqué, abrió un ojo y me guiñó. Estaba disfrutando esto. Estaba saboreando su venganza antes de que siquiera comenzara. Marlene y Eloísa llegaron 40 minutos tarde. Entraron a la habitación con expresiones estudiadas de tristeza. Eloísa incluso llevaba un pañuelo en la mano, aunque sus ojos estaban completamente secos.
Abuela, susurró Marlene acercándose a la cama. Estamos aquí. Puedes descansar ahora. Amalia no respondió. Ni siquiera se movió. El doctor entró brevemente para revisar los signos vitales y salió negando con la cabeza. Es cuestión de horas, dijo en voz baja. Lo lamento mucho. En cuanto el doctor se fue, la actuación de Marlene y Eloísa se derrumbó instantáneamente. Eloísa sacó su teléfono y empezó a revisar mensajes. Marlene se sentó en la silla del rincón y suspiró con fastidio. ¿Cuánto tiempo crees que tarde?, le preguntó a su madre. No lo sé, respondió Eloísa sin levantar la vista. Pero espero que sea pronto. Tengo una cita con el estilista a las 4. Sentí que la rabia me quemaba por dentro. Mauricio me miró y negó ligeramente con la cabeza. Todavía no. Esperemos. Pasó 1 hora. Luego 2. Marlene y Eloísa empezaron a impacientarse. Esto es ridículo, dijo finalmente Marlene poniéndose de pie. Podría estar muriéndose durante días. No vamos a quedarnos aquí sentadas como idiotas esperando. Eloísa asintió. Tienes razón. Además ya cumplimos. Ya vinimos. Si alguien pregunta, estuvimos aquí hasta el final. Mauricio se aclaró la garganta. Disculpen, dijo con voz profesional. Soy Mauricio Delgado, abogado de la señora Amalia. Me gustaría hablar con ustedes sobre algunos asuntos legales relacionados con el testamento. Los ojos de ambas mujeres se iluminaron. Finalmente algo que les interesaba. Finalmente el motivo real por el que habían venido. Marlene se sentó inmediatamente, toda su atención ahora fija en Mauricio. Eloísa guardó su teléfono y se acomodó en la silla con una sonrisa apenas disimulada. Por supuesto, dijo mi esposa con voz dulce y falsa. Queremos asegurarnos de que todo esté en orden para cuando abuela finalmente descanse en paz. Mauricio asintió lentamente, sacando unos papeles de su maletín. Entiendo. La señora Amalia me pidió que preparara todo con anticipación. Quería evitarles problemas innecesarios en un momento tan doloroso. Qué considerada, murmuró Eloísa con sarcasmo apenas oculto. Siempre pensando en nosotras. Yo estaba de pie junto a la ventana, observando toda la escena. Amalia seguía inmóvil en la cama, con los ojos cerrados, pero podía jurar que vi una sonrisa minúscula en la comisura de sus labios. Mauricio continuó hablando con tono profesional y neutral. El testamento de la señora Amalia es bastante directo. Tiene propiedades, inversiones y algunas cuentas bancarias que serán distribuidas según sus deseos. Marlene se inclinó hacia adelante. ¿Y esas propiedades son muchas o solo la casa donde vivimos? Mauricio la miró sin expresión. Son varias propiedades en diferentes ciudades. Edificios de departamentos, locales comerciales, terrenos. Bastante considerable en realidad. Vi como los ojos de Marlene y Eloísa se llenaban de codicia pura. Se miraron entre ellas con una sonrisa cómplice. Eloísa incluso se rió suavemente. Bueno, dijo tratando de sonar modesta. Mamá siempre fue muy trabajadora. No sabíamos que había logrado tanto. Mauricio hojeó sus papeles sin responder. Marlene no pudo contenerse más. ¿Y cuánto estamos hablando en total? Aproximadamente. Solo para estar preparadas mentalmente cuando llegue el momento. Mauricio levantó la vista y la miró directo a los ojos. Entre propiedades, inversiones y cuentas bancarias, el patrimonio de la señora Amalia está valuado en aproximadamente $12 millones. El silencio que siguió fue absoluto. Marlene se quedó con la boca abierta. Eloísa dejó caer su pañuelo al suelo. Yo fingí sorpresa aunque ya lo sabía. 12 millones, repitió Marlene casi sin aire. $12 millones. Mauricio asintió. Como dije, la señora Amalia fue muy astuta con sus inversiones durante décadas. Eloísa se puso de pie temblando. Y todo eso es nuestro. Quiero decir, de la familia. Mauricio no respondió directamente. Solo cerró su maletín y dijo que cuando llegara el momento apropiado, haría la lectura formal del testamento. Esa noche Marlene y Eloísa no podían contener su emoción. En cuanto salimos del hospital, empezaron a hablar sin parar. 12 millones, repetía Marlene una y otra vez. 12 malditos millones. Y la vieja viviendo como limosnera en ese cuarto pequeño. Eloísa manejaba rápido, casi eufórica. Podemos vender todo. Las propiedades, los edificios, todo. Convertirnos en efectivo y largarnos de este país mediocre. París, Nueva York, donde queramos.
Marlene se volteó hacia mí en el asiento trasero. Tú también te llevas algo, Lisandro. No te preocupes. Seremos generosos. El tono condescendiente de su voz me dio náuseas. Generosos. Como si me estuvieran haciendo un favor. Como si esos 10 años de trabajo no significaran nada. Gracias, respondí con voz neutral. Es muy amable de tu parte. Ella sonrió y volvió a mirar hacia adelante, ya planeando mentalmente cómo gastar dinero que aún no tenía. Yo solo pensaba en la expresión que tendrían sus caras cuando descubrieran la verdad. Cuando entendieran que la vieja inútil les había ganado el juego. Los siguientes 2 días fueron insoportables. Marlene y Eloísa actuaban como si ya fueran millonarias. Compraron ropa cara con tarjetas de crédito que apenas podían pagar. Reservaron un viaje a Europa para celebrar en cuanto todo estuviera resuelto. Hablaban abiertamente de dejarme, de vivir solas con su fortuna, de nunca más tener que fingir. Una noche escuché a Marlene hablando por teléfono con una amiga. Sí, la vieja finalmente se va a morir. Y nos deja 12 millones. 12. Voy a comprarme ese departamento en Manhattan que te mostré. Y un carro nuevo. Tal vez 2. Me lo merezco después de haber cuidado a esa carga durante años. La mentira me dejó sin palabras. Cuidado. Marlene no había ido al hospital más de 3 veces en todo el año. No había pasado ni 5 minutos reales con Amalia. Pero en su cabeza retorcida, se había convencido de que era una nieta devota que merecía recompensa. La capacidad humana para el autoengaño me asombraba. El tercer día, Mauricio me llamó temprano. Hoy es el día, dijo con voz seria. Amalia quiere terminar con esto. Le he dado medicamentos que la harán parecer en muy mal estado. Cuando lleguen Marlene y Eloísa, verán a alguien al borde de la muerte. Y entonces haremos nuestra jugada final. Llegué al hospital nervioso pero decidido. Amalia estaba en la cama, pálida como nunca la había visto, con respiración superficial y errática. Por un momento terrible pensé que realmente estaba mal. Pero cuando me acerqué, abrió un ojo y susurró con voz débil pero clara. Tranquilo, Lisandro. Es solo actuación. Mauricio me dio algo para parecer moribunda. Funciona por unas horas. Quiero que ellas me vean así. Quiero que crean que ganaron. Porque la caída va a ser mucho más satisfactoria. Asentí y tomé su mano. Llamé a Marlene. Mi voz temblaba de verdad cuando le dije que viniera rápido. Que Amalia estaba entrando en las últimas horas. Que el doctor decía que era inminente. Vamos ya, escuché a Marlene gritarle a Eloísa. Es ahora. Llegaron en tiempo récord, casi corriendo por el pasillo del hospital. Entraron a la habitación respirando agitado, con los ojos brillantes de anticipación mal escondida. Cuando vieron a Amalia en ese estado tan deteriorado, ambas sonrieron. Trataron de ocultarlo, pero yo las conocía demasiado bien. Estaban celebrando internamente. Abuela, susurró Marlene acercándose a la cama sin tocarla realmente. Estamos aquí contigo. No estás sola. Amalia no respondió. Sus ojos permanecieron cerrados. Su respiración era tan leve que apenas movía el pecho. El doctor entró, revisó los monitores y nos miró con expresión grave. No creo que pase de esta noche, dijo en voz baja. Pueden quedarse con ella si quieren. Les daremos privacidad. En cuanto el doctor salió, Eloísa exhaló profundo. Finalmente, dijo en voz apenas audible. Finalmente se termina. Marlene se sentó y sacó su teléfono. Deberíamos llamar a la funeraria. Reservar algo bonito, pero no demasiado caro. No tiene sentido gastar mucho en eso. Mauricio entró en ese momento exacto con su grabadora escondida en el bolsillo del saco. Buenos días, dijo formalmente. Solo venía a verificar que todo estuviera en orden. Marlene lo miró ansiosa. ¿Cuánto tiempo después de que ella, ya sabe, podemos hacer la lectura del testamento? Mauricio fingió pensar. Generalmente esperamos al menos 24 horas después del fallecimiento. Pero dado que ya tengo todo preparado, podríamos hacerlo al día siguiente si ustedes están disponibles. Estaremos disponibles, aseguró Eloísa rápidamente. Definitivamente. Mauricio asintió y se sentó en una silla del rincón, observando. Marlene y Eloísa intentaron parecer afligidas durante aproximadamente 15 minutos. Luego empezaron a aburrirse. Eloísa bostezó. Marlene revisaba constantemente su reloj. Esto va a tomar toda la noche, se quejó mi esposa. No puedo quedarme aquí sentada sin hacer nada durante horas.
Eloísa se puso de pie. ¿Sabes qué? Vamos a la cafetería. Tomamos algo y volvemos. Si pasa algo, Lisandro nos llama. Marlene estuvo de acuerdo inmediatamente. Salieron de la habitación casi con prisa, dejándome solo con Amalia aparentemente moribunda. Mauricio se levantó y cerró la puerta. Amalia abrió los ojos de inmediato. ¿Se fueron?, pregunté. Se fueron, confirmó Mauricio. Y quedó todo grabado. Cada palabra, cada gesto, cada muestra de su verdadera naturaleza. Amalia sonrió débilmente. Perfecto. Ahora viene la mejor parte. Mauricio, necesito que llames al notario. Quiero hacer un cambio de última hora en el testamento. Algo que las deje absolutamente claras de cómo me siento. Mauricio sacó papeles de su maletín. Ya lo tengo preparado. Solo necesitas firmar. Le acercó los documentos y Amalia los firmó con mano temblorosa pero determinada. Cuando Marlene y Eloísa volvieron 20 minutos después con cafés en la mano, Amalia había vuelto a su papel de moribunda inconsciente. Se sentaron sin decir mucho, aburridas, esperando. Pasaron las horas lentamente. A las 10 de la noche, el monitor junto a la cama de Amalia empezó a pitar con un sonido agudo y constante. Marlene se puso de pie asustada. ¿Qué pasa?, gritó. El doctor entró corriendo junto con 2 enfermeras. Revisaron a Amalia rápidamente. Luego el doctor nos miró con expresión seria. Lo lamento mucho. Se ha ido. El silencio que siguió fue pesado y extraño. Marlene se cubrió la boca con las manos, pero sus ojos estaban secos. Eloísa dejó escapar un suspiro que sonó más a alivio que a dolor. El doctor apagó los monitores y nos dio el pésame con voz profesional y distante. Les daremos unos minutos a solas con ella. Luego vendremos a hacer los procedimientos necesarios. Salió de la habitación junto con las enfermeras, dejándonos en un silencio incómodo. Yo miraba a Amalia inmóvil en la cama, sabiendo la verdad pero actuando mi propio papel de dolor fingido. Marlene se acercó lentamente y puso una mano sobre la manta que cubría a Amalia. Descansa en paz, abuela, dijo con voz que intentaba sonar quebrada pero que salía plana y vacía. Eloísa se quedó de pie cerca de la puerta, revisando su teléfono. Deberíamos llamar a algunos familiares, dijo sin levantar la vista. Solo para que no digan que no avisamos. Marlene asintió distraída. Sí, mañana hacemos eso. Ahora estoy cansada. Vámonos a casa. Se volteó hacia mí. Lisandro, tú te encargas de hablar con la funeraria mañana temprano. Nosotras necesitamos descansar. Esto ha sido muy agotador emocionalmente. Agotador. La palabra me dio ganas de gritar. Habían pasado menos de 3 horas en el hospital durante todo el día. Habían tomado café, revisado sus teléfonos, planeado viajes. Y ahora estaban agotadas emocionalmente. Pero solo asentí en silencio. Claro, yo me encargo. Mauricio se acercó entonces con expresión seria. Señoras, lamento interrumpir en este momento tan difícil, pero necesito confirmar algunos detalles para mañana. La lectura del testamento está programada para las 3 de la tarde en mi oficina. Espero que puedan asistir. Por supuesto, dijo Eloísa guardando su teléfono. Ahí estaremos. Marlene tomó su bolso. ¿A qué hora exactamente? 3 en punto, repitió Mauricio. Les enviaré la dirección por mensaje. Es importante que lleguen puntuales. Hay algunos asuntos legales que deben resolverse con precisión. Marlene asintió sin realmente prestar atención. Salieron de la habitación sin mirar atrás, sin una última palabra para Amalia, sin siquiera una lágrima falsa. Simplemente se fueron, ansiosas por llegar a casa y celebrar en privado su supuesta fortuna recién adquirida. En cuanto se fueron, Mauricio cerró la puerta con seguro. Amalia abrió los ojos inmediatamente y se incorporó en la cama con sorprendente energía. ¿Cómo estuvo mi actuación?, preguntó con una sonrisa traviesa. Aterradora, admití sintiendo que mi corazón todavía latía rápido. Por un momento pensé que realmente habías muerto. Ella se rió suavemente. Los medicamentos que Mauricio me dio funcionan perfectamente. Disminuyen el pulso, bajan la presión, hacen que parezca un paro cardíaco. Pero solo durante unos minutos. Ya estoy volviendo a la normalidad. Mauricio sacó su grabadora y la reprodujo. Las voces de Marlene y Eloísa llenaron la habitación. Sus comentarios crueles sobre esperar a que Amalia muriera. Sus planes para gastar el dinero. Sus quejas sobre lo aburrido que era estar en el hospital. Todo quedó grabado con claridad perfecta.
Amalia escuchó con expresión dura. Mañana van a aprender la lección más importante de sus vidas, dijo con voz fría. Van a aprender que la familia no se mide en sangre, se mide en lealtad. Y ellas no tienen nada de eso. Esa noche fue la más extraña que había vivido. Llegué a casa pasada la medianoche. Marlene y Eloísa estaban en la sala, bebiendo champán y riendo. Cuando entré, ni siquiera intentaron disimular. Lisandro, dijo Marlene levantando su copa. Ven a brindar con nosotras. Estamos celebrando la vida de la abuela. Recordando los buenos momentos. La mentira era tan descarada que me dolió físicamente. ¡Qué buenos momentos!, quise gritar. Si la trataban como basura. Si la abandonaron para que muriera sola. Pero solo sacudí la cabeza. Estoy cansado. Voy a dormir. Marlene se encogió de hombros. Como quieras. Mañana va a ser un gran día. La lectura del testamento es a las 3. No llegues tarde. Me fui a la habitación que había sido mía durante 10 años, pero que ya no se sentía como hogar. Me acosté en la cama mirando el techo, pensando en todo lo que estaba por venir. En cómo se derrumbaría su mundo. En cómo finalmente verían consecuencias por sus acciones. La anticipación me mantenía despierto, pero también me aterraba. Porque sabía que una vez que esto explotara, no había vuelta atrás. Mi matrimonio terminaría. Mi vida cambiaría completamente. Pero ya no me importaba. Ya no quería seguir viviendo una mentira. A la mañana siguiente, Marlene y Eloísa se despertaron temprano y se vistieron como si fueran a una fiesta. Vestidos elegantes, tacones altos, maquillaje perfecto. Eloísa incluso se puso joyas caras que probablemente había comprado con mi dinero. Están muy arregladas para una lectura de testamento, comenté mientras tomaba café. Marlene me miró como si fuera tonto. Es un evento importante, Lisandro. Hay que verse presentable. Además, después vamos a ir a celebrar. A un restaurante elegante. Tú puedes venir si quieres. Aunque tal vez prefieres quedarte en casa. No creo que entiendas mucho de vinos finos y comida gourmet. Sus palabras confirmaron todo lo que Amalia había dicho. Me veían como inferior. Como alguien útil para pagar cuentas, pero no lo suficientemente bueno para su nuevo estilo de vida millonario. Gracias por la oferta, respondí con sarcasmo que no captaron. Pero creo que voy a pasar. Marlene se encogió de hombros y siguió arreglándose frente al espejo. Eloísa revisaba propiedades en internet, buscando mansiones y departamentos de lujo. Ya estaban gastando mentalmente cada centavo. Llegamos a la oficina de Mauricio 15 minutos antes de las 3. Era un edificio elegante en el centro de la ciudad, con pisos de mármol y decoración sobria. Marlene y Eloísa miraban todo con aprobación, como si ya fueran dueñas del lugar. La recepcionista nos hizo pasar a una sala de juntas grande con una mesa larga de madera oscura. Mauricio ya estaba allí, vestido impecablemente, con varios documentos organizados frente a él. Buenos días, nos saludó formalmente. Gracias por venir. Sé que este es un momento difícil para la familia. Marlene y Eloísa se sentaron rápidamente en las sillas principales. Yo me quedé de pie cerca de la ventana, observando. Mauricio abrió su maletín y sacó más papeles. Antes de comenzar, debo informarles que esta lectura será grabada en video como es protocolo legal en casos de herencias significativas. Espero que no haya objeción. Ninguna objeción, dijo Eloísa apresuradamente. Podemos empezar. Mauricio asintió y encendió una cámara montada en un trípode en la esquina de la sala. Muy bien. Comencemos con el testamento de la señora Amalia Herrera de Salazar. Marlene se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de anticipación. Eloísa tenía una sonrisa apenas contenida en los labios. Mauricio comenzó a leer con voz clara y profesional. Yo, Amalia Herrera de Salazar, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro este testamento como mi última voluntad. Deseo que mis bienes sean distribuidos de la siguiente manera. Hizo una pausa y miró directamente a Marlene y Eloísa. A mi hija Eloísa Salazar, le dejo la cantidad de $1. El silencio que siguió fue absoluto. Marlene parpadeó confundida. Eloísa se puso pálida. ¿Qué?, susurró mi suegra. $1. Debe ser un error. Mauricio continuó sin inmutarse. A mi nieta Marlene Salazar de Torres, le dejo la cantidad de $1. Marlene se puso de pie de golpe. Eso es imposible. Tiene que estar leyendo mal. Ella tenía $12 millones. 12 millones.
Mauricio levantó la vista con expresión neutral. Efectivamente, la señora Amalia tenía un patrimonio valuado en aproximadamente 12 millones de dólares. Entonces, ¿dónde está?, gritó Eloísa. ¿Dónde está nuestro dinero? Mauricio volvió a mirar el documento. El resto de mi patrimonio, incluyendo todas las propiedades, inversiones, cuentas bancarias y bienes materiales, los dejo en su totalidad a Lisandro Torres Méndez, esposo de mi nieta. Él ha demostrado ser el único miembro de esta familia con decencia, compasión y humanidad. Él merece construir una vida mejor lejos de las personas que lo han usado y despreciado durante años. El mundo se detuvo. Marlene me miró con la boca abierta, con los ojos llenos de shock y rabia. Eloísa se agarró de la mesa como si fuera a desmayarse. Yo me quedé paralizado, aunque sabía que esto venía. Escucharlo en voz alta, en ese contexto formal, lo hacía real de una manera que todavía no había procesado completamente. Esto es una broma, dijo Marlene con voz temblorosa. Tiene que ser una maldita broma. Mauricio cerró el documento. No es una broma. Es un testamento legal, firmado, notariado y completamente válido. La señora Amalia lo modificó 3 meses antes de su muerte. Marlene se volvió hacia mí con furia en los ojos. Tú sabías esto. Tú lo planeaste con esa vieja manipuladora. No respondí. No tenía que hacerlo. Mi silencio era suficiente confirmación. Eloísa se puso de pie tambaleándose. Vamos a impugnar esto. Vamos a pelear. Ella no estaba en sus cabales. Estaba senil. Cualquier juez verá que esto es inválido. Mauricio la miró con calma profesional. Pueden intentar impugnar el testamento si lo desean. Pero debo advertirles que la señora Amalia fue evaluada por 3 psiquiatras diferentes durante los últimos 6 meses. Todos certificaron que estaba completamente lúcida y en pleno uso de sus facultades mentales. Tengo los reportes aquí si desean revisarlos. Además, tengo grabaciones extensas de conversaciones con ella donde demuestra claridad mental absoluta. Marlene golpeó la mesa con ambas manos. Esto no puede estar pasando. No puede. Trabajamos toda nuestra vida para cuidarla. Nos sacrificamos por ella. Y ahora nos deja con un maldito $1 cada una mientras le da todo a este obrero. Su voz estaba llena de desprecio cuando dijo la última palabra. Como si ser trabajador fuera algo vergonzoso. Como si mi esfuerzo no valiera nada. Mauricio levantó una mano pidiendo silencio. Antes de que continúen, hay algo más que deben saber. La señora Amalia también dejó instrucciones de que se les mostrara cierto material audiovisual. Creo que es relevante para entender su decisión. Sacó una laptop de su maletín y la abrió sobre la mesa. Marlene y Eloísa se miraron con nerviosismo creciente. ¿Qué material?, preguntó Eloísa con voz insegura. Mauricio giró la pantalla hacia ellas y presionó play. La primera grabación comenzó a reproducirse. Era de hace 3 meses, en la sala de la casa. Se escuchaba claramente la voz de Marlene hablando con Eloísa. Esa vieja ya debería estar muerta. No sé cuánto tiempo más vamos a tener que aguantarla. Ocupa espacio, gasta comida, y no aporta nada. La voz de Eloísa respondía. Lo sé, hija. Pero hay que tener paciencia. Cuando se muera, heredamos todo. Y entonces nos largamos de aquí. Dejamos a Lisandro con alguna migaja y vivimos como reinas. Marlene se puso blanca como papel. Eloísa intentó levantarse pero sus piernas no respondieron. Eso es ilegal, gritó mi esposa. No pueden grabar conversaciones privadas sin consentimiento. Mauricio pausó el video. La señora Amalia vivía en esa casa. Era su propiedad. Tenía derecho legal de instalar cámaras de seguridad en las áreas comunes. Ustedes fueron informadas de esto hace 2 años cuando se instalaron. Firmaron un documento dando su consentimiento. Eloísa negó con la cabeza frenéticamente. No recuerdo haber firmado nada. Mauricio sacó otro papel. Aquí está su firma. Y la de Marlene. Ambas dieron permiso explícito. Continuó reproduciendo más grabaciones. Una tras otra, mostraban a Marlene y Eloísa hablando con crueldad sobre Amalia. Planeando su muerte. Celebrando cuando se enfermaba. Discutiendo cómo gastarían la herencia. Incluso había una donde Marlene decía textualmente que yo era un idiota útil que merecía ser dejado en cuanto tuvieran el dinero. Cada grabación era una puñalada. No porque me sorprendiera, sino porque verlas expuestas así, con sus propias voces, sus propias palabras, sin posibilidad de negación, era devastador.
Marlene empezó a llorar. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia y humillación. Eloísa se hundió en su silla, derrotada. Mauricio cerró la laptop. La señora Amalia quería que vieran esto para que entendieran por qué tomó la decisión que tomó. No fue crueldad. Fue justicia. Ustedes demostraron durante años que solo les importaba el dinero, que no tenían amor real por ella ni por nadie más. Y ahora están recibiendo exactamente lo que merecen. Nada. Marlene me miró con odio puro. Esto es tu culpa. Tú la manipulaste. Tú la llenaste de mentiras en su contra. Negué con la cabeza lentamente. Yo no tuve que hacer nada. Ustedes mismas cavaron su propia tumba con cada palabra cruel, con cada acción egoísta. Amalia solo documentó la verdad. Eloísa señaló a Mauricio con dedo tembloroso. Vamos a demandarte a ti también. Por conspiración, por manipulación de una anciana vulnerable. Mauricio sonrió sin humor. Pueden intentarlo, pero les recuerdo que soy uno de los abogados más respetados de esta ciudad. Tengo 30 años de experiencia. Y tengo documentación impecable de todo el proceso. Mientras que ustedes tienen grabaciones donde admiten abiertamente que esperaban que su familiar muriera para quedarse con su dinero. ¿Cuál creen que es más convincente ante un juez? Marlene se puso de pie bruscamente, tirando la silla. Vámonos de aquí, mamá. No vamos a quedarnos a escuchar más de esta farsa. Vamos a conseguir nuestro propio abogado. Vamos a pelear esto hasta el final. Mauricio habló con voz tranquila pero firme. Antes de que se vayan, hay un último detalle importante. La casa donde actualmente viven, esa casa que creían que era suya, es propiedad de Amalia. Y ahora es propiedad de Lisandro. Tienen 72 horas para desalojar la propiedad. Pueden llevarse sus pertenencias personales, pero nada más. Cualquier intento de dañar la propiedad o robar objetos que no les pertenezcan resultará en cargos criminales. Eloísa dejó escapar un grito ahogado. No pueden echarnos de nuestra propia casa. Mauricio la corrigió. No es su casa. Nunca lo fue. Amalia la compró hace 30 años. Tienen las escrituras aquí si quieren verificarlo. Y dado que Lisandro es ahora el propietario legal, tiene todo el derecho de pedirles que se vayan. Marlene me miró con una mezcla de incredulidad y odio. Nos vas a dejar en la calle. Después de todo lo que hicimos por ti. Me reí sin humor. Todo lo que hicieron por mí. Me usaron durante 10 años. Gastaron mi dinero. Me trataron como sirviente. Planearon abandonarme. Y ahora quieren que tenga lástima. La respuesta es no. Tienen 72 horas. Empaquen sus cosas y váyanse. Marlene dio un paso hacia mí con los puños cerrados. Maldito traidor. Maldito ingrato. Te di los mejores años de mi vida. Me casé contigo cuando nadie más te quería. Y así me pagas. Sus palabras eran tan absurdas que casi me dieron risa. Los mejores años de tu vida. Pasados gastando mi dinero mientras yo trabajaba hasta el agotamiento. ¡Qué generosa! Eloísa intentó un enfoque diferente. Lisandro, por favor. Sé razonable. Somos familia. Podemos arreglar esto. Podemos dividir el dinero equitativamente. Todos contentos. Todos felices. Mauricio intervino. El testamento es inapelable. No hay negociación posible. La decisión está tomada y es final. Además, la señora Amalia dejó instrucciones específicas de que bajo ninguna circunstancia se les diera más de lo estipulado. $1 cada una. Ni un centavo más. Eloísa se derrumbó en llanto. Pero eran lágrimas por el dinero perdido, no por Amalia. No por haberla tratado mal. Solo por su codicia insatisfecha. Marlene tomó a su madre del brazo. Vámonos. No vamos a quedarnos aquí con estos traidores. Se dirigió hacia la puerta pero se detuvo y me miró una última vez. Esto no se va a quedar así, Lisandro. Te lo juro. Vas a arrepentirte de haberte metido con nosotras. Salieron azotando la puerta. El silencio que quedó era denso pero liberador. Mauricio me miró y sonrió ligeramente. Felicidades. Oficialmente eres un hombre muy rico. Y muy libre. Me senté en una de las sillas, todavía procesando todo. No se siente real. Mauricio comenzó a guardar sus documentos. Lo será cuando veas los estados de cuenta. Amalia construyó un imperio impresionante. Propiedades que generan ingresos mensuales, inversiones diversificadas, cuentas de ahorro robustas.
Vas a vivir cómodamente el resto de tu vida si administras bien. Pero más importante que el dinero, agregó mirándome seriamente, tienes tu dignidad de vuelta. Tienes tu libertad. Y tienes la satisfacción de saber que la justicia se hizo. Asentí lentamente. Esas palabras significaban más que cualquier cantidad de dinero. Esa noche no volví a la casa. Me quedé en un hotel modesto, necesitando espacio para pensar, para procesar todo lo que había pasado. Mi teléfono no dejaba de sonar. Llamadas de Marlene, de Eloísa, mensajes amenazantes, mensajes suplicantes, mensajes llenos de insultos. Los ignoré todos. Por primera vez en 10 años, no tenía que responder. No tenía que explicarme. No tenía que justificar nada. Al día siguiente contraté una empresa de mudanzas y seguridad privada. Cuando llegué a la casa, Marlene y Eloísa ya estaban empacando. La sala era un caos de cajas y ropa tirada por todos lados. Marlene me vio entrar y su expresión se endureció. ¿Viniste a disfrutar del espectáculo? No. Vine a asegurarme de que no se lleven nada que no les pertenezca. Los guardias de seguridad entraron detrás de mí. Marlene los miró con furia, pero no dijo nada. Sabía que había perdido. Durante las siguientes horas, empacaron sus cosas bajo supervisión. Intentaron llevarse algunos muebles caros, pero los guardias los detuvieron. Solo pertenencias personales, repetí las palabras de Mauricio. Todo lo demás se queda. 72 horas después, Marlene y Eloísa se fueron de la casa arrastrando maletas y cajas, lanzándome miradas llenas de veneno. No hubo despedidas. No hubo últimas palabras. Solo portazos y el sonido de un taxi alejándose. Me quedé parado en la sala vacía, rodeado de muebles que ahora eran míos, en una casa que ahora era mía, sintiendo una mezcla extraña de alivio y melancolía. No era tristeza por perder a Marlene. Era tristeza por haber desperdiciado 10 años de mi vida con alguien que nunca me vio como ser humano. Pero también era liberación. Por primera vez en una década, podía respirar sin el peso de sus expectativas, sin la presión constante de nunca ser suficiente. Caminé por la casa lentamente, redescubriéndola. El cuarto donde Amalia había vivido estaba limpio y ordenado. Sus pocas pertenencias seguían ahí. Fotografías viejas, algunos libros, un rosario. Me senté en su cama y por primera vez desde que todo comenzó, lloré. Lloré por ella, por mí, por todo lo que pudo haber sido diferente si Marlene y Eloísa hubieran tenido aunque fuera una pizca de humanidad. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites legales. Mauricio me guió a través de cada paso. Transferencias bancarias, cambios de escrituras, documentos que firmaba sin terminar de creer que todo era real. Las propiedades que Amalia había acumulado eran impresionantes. Edificios de departamentos en la ciudad que generaban rentas mensuales sustanciales. Locales comerciales alquilados a negocios exitosos. Terrenos en zonas de desarrollo que estaban aumentando de valor constantemente. Y las inversiones. Acciones en empresas sólidas, fondos de inversión diversificados, cuentas de ahorro con intereses acumulados durante décadas. Mauricio tenía razón. Yo nunca tendría que preocuparme por dinero otra vez. Pero lo que más me sorprendió fue encontrar una carta que Amalia había dejado para mí. Mauricio me la entregó una semana después del funeral. Estaba en un sobresellado con mi nombre escrito en su letra temblorosa pero clara. La abrí con manos nerviosas. Querido Lisandro, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que mi plan funcionó y que finalmente eres libre. La carta continuaba con palabras que me rompieron y sanaron al mismo tiempo. Quiero que sepas que no hice esto solo por venganza. Lo hice porque vi en ti algo que mi propia familia nunca tuvo. Bondad genuina. Compasión real. La capacidad de ver a otros como seres humanos dignos de respeto. Durante años observé cómo trabajabas sin descanso mientras ellas gastaban sin remordimiento. Vi cómo te trataban como herramienta útil en lugar de pareja. Y me dolió. Me dolió porque me recordaba a mi propio matrimonio, a mi propia vida de sacrificio sin reconocimiento. Cuando me dejaron morir sola en ese hospital, supe que había llegado el momento. No podía permitir que siguieran destruyendo vidas, empezando por la tuya. Este dinero, estas propiedades, no son solo herencia. Son una oportunidad. Una oportunidad de construir la vida que mereces. De encontrar felicidad real. De ser apreciado por quien eres, no por lo que puedes dar. Úsalo sabiamente. Úsalo para bien. Y por favor, no dejes que la amargura de estos años te endurezca el corazón. Sigue siendo el hombre bueno que eres.
El mundo necesita más personas como tú. Con cariño, Amalia. Terminé de leer con lágrimas corriendo por mis mejillas. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé. Sería mi recordatorio de nunca convertirme en lo que Marlene y Eloísa eran. Mientras tanto, mis exesposa y exsuegra comenzaron su caída. Intentaron contratar abogados para impugnar el testamento, pero ninguno quiso tomar el caso. Las evidencias eran demasiado claras. Las grabaciones demasiado condenatorias. Un abogado les dijo francamente que llevar esto a juicio solo resultaría en humillación pública y gastos legales que no podrían pagar. Marlene publicó en redes sociales tratando de ganarse simpatía. Hablaba de cómo su esposo malvado la había dejado en la calle, cómo había manipulado a su pobre abuela enferma. Pero Mauricio, anticipando esto, ya había filtrado partes de las grabaciones a medios locales. Pronto todos sabían la verdad. Los comentarios bajo las publicaciones de Marlene eran despiadados. La llamaban interesada, cruel, monstruo. Eloísa intentó conseguir trabajo, pero su reputación la precedía. Nadie quería contratar a la mujer que había planeado la muerte de su propia madre por dinero. 2 meses después del testamento, recibí una llamada de un número desconocido. Era Marlene. Su voz sonaba diferente, cansada, derrotada. Lisandro, comenzó con tono casi suplicante. Necesito hablar contigo. Solo 5 minutos. Por favor. Dudé, pero finalmente acepté encontrarla en un café público. Cuando llegó, casi no la reconocí. Había perdido peso. Su ropa era simple, sin las marcas caras que siempre presumía. Su cabello estaba descuidado. Se sentó frente a mí sin hacer contacto visual. Gracias por venir, dijo en voz baja. No tenías que hacerlo. ¿Qué quieres, Marlene? Levantó la vista y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Desesperación real. Necesito ayuda. Mamá y yo no tenemos dónde vivir. Estamos en un motel barato. No tenemos dinero. No tenemos nada. Pensé que tal vez, dado que fuimos familia durante 10 años, podrías considerar darnos algo. Lo que sea. No mucho. Solo algo para empezar de nuevo. La miré en silencio por un largo momento. Parte de mí sentía satisfacción al verla así, pero otra parte, la parte que Amalia había visto en mí, sentía algo parecido a lástima. Marlene, le dije finalmente. Durante 10 años trabajé sin parar para darte una vida cómoda. Te di todo lo que tenía. Y nunca fue suficiente. Nunca fui suficiente. Me trataste como cajero automático. Planeaste abandonarme. Celebraste cuando pensaste que Amalia moriría y te dejaría rica. Y ahora vienes aquí esperando que te rescate otra vez. Ella comenzó a llorar. Lo sé. Fui horrible. Fuimos horribles. Pero estoy arrepentida. De verdad. Por favor. No estoy pidiendo millones. Solo algo para comer, para un lugar donde dormir. Saqué mi billetera y puse $100 sobre la mesa. Esto es todo lo que vas a recibir de mí. Úsalo sabiamente porque no habrá más. Marlene miró el dinero como si fuera un insulto. $100. Eso es todo. Después de todo. Eso es todo, confirmé. Más de lo que mereces considerando las circunstancias. Amalia te dejó $1. Yo te estoy dando 100. Considéralo generosidad que no ganaste. Se puso de pie bruscamente. Siempre fuiste un resentido. Un hombre pequeño con mentalidad de víctima. Me das pena, Lisandro. Sonreí sin humor. Y tú me das lástima, Marlene. Pero no la suficiente para salvarte de las consecuencias de tus propias acciones. Salió del café dejando el dinero sobre la mesa. No lo tomó. Su orgullo todavía era más grande que su necesidad. Esa fue la última vez que la vi en persona. Pero escuché historias. Marlene consiguió trabajo en un call center con salario mínimo. Eloísa terminó viviendo con una prima que la aceptó a regañadientes. Ambas tuvieron que enfrentar la realidad de vivir con recursos limitados, de trabajar por dinero, de no tener lujos. Tuvieron que aprender lecciones que debieron haber aprendido décadas atrás. Mientras tanto, yo comencé a reconstruir mi vida. Renuncié a mi trabajo en la constructora. Ya no necesitaba matarme trabajando 12 horas diarias. Mauricio me ayudó a contratar administradores de propiedades para manejar los edificios y locales comerciales. Las rentas mensuales eran más que suficientes para vivir cómodamente. Pero no quería simplemente sentarme a contar dinero. Necesitaba propósito.
Decidí usar parte de la fortuna de Amalia para algo que ella habría aprobado. Creé una fundación de ayuda para ancianos abandonados. Un lugar donde personas mayores descuidadas por sus familias pudieran recibir cuidado, dignidad y respeto. La llamé Fundación Amalia. El primer centro abrió 6 meses después de su muerte. Era un lugar hermoso con jardines, habitaciones cómodas, personal capacitado y compasivo. No era un asilo frío y descuidado. Era un hogar real donde personas olvidadas podían vivir sus últimos años con paz y amor. En la inauguración, con Mauricio a mi lado, hablé sobre Amalia. Sobre cómo había sido invisible para su propia familia, pero había construido un legado increíble. Sobre cómo su último acto no había sido de venganza sino de justicia y esperanza. Varios medios cubrieron el evento. La historia de la anciana millonaria que había castigado a su familia cruel y recompensado a un yerno bondadoso se volvió viral. Recibí cientos de mensajes. Algunos me felicitaban. Otros me criticaban diciendo que debía haber compartido con Marlene y Eloísa. Pero no me importaba la opinión de extraños. Sabía en mi corazón que había hecho lo correcto, que Amalia estaría orgullosa, que finalmente estaba viviendo con propósito verdadero en lugar de solo sobrevivir. Un año después de la muerte de Amalia, mi vida era irreconocible comparada con lo que había sido. La fundación estaba prosperando con 3 centros abiertos en diferentes ciudades. Cientos de ancianos que habían sido abandonados por sus familias ahora tenían un lugar donde vivir con dignidad. Yo visitaba los centros regularmente, hablaba con los residentes, escuchaba sus historias. Cada uno de ellos me recordaba a Amalia. Personas invisibles que tenían tanto que dar pero que nadie valoraba. Me dediqué a asegurarme de que nunca se sintieran olvidados otra vez. El trabajo me daba satisfacción que nunca había sentido en la construcción. No era solo ganar dinero. Era hacer diferencia real en vidas reales. Era honrar la memoria de una mujer que me había salvado cuando yo más lo necesitaba. Mauricio se convirtió en amigo cercano, además de asesor legal. Cenábamos juntos frecuentemente y él compartía historias sobre Amalia que yo nunca había sabido. Cómo había empezado vendiendo comida casera para sobrevivir después de que su esposo muriera. Cómo había ahorrado cada centavo durante años hasta poder comprar su primera propiedad pequeña. Cómo había estudiado inversiones en la biblioteca porque no tenía dinero para pagar cursos. Era una mujer extraordinaria, me dijo Mauricio una noche. Y lo más extraordinario era su humildad. Podría haber vivido en mansión, viajado por el mundo, presumido su riqueza. Pero eligió vivir simplemente. Observar. Evaluar. Esperar el momento correcto para actuar. Eso requiere paciencia y sabiduría que pocas personas tienen. Asentí pensando en cómo Amalia había soportado años de maltrato sin revelar su verdadero poder. Había jugado el juego largo. Y había ganado. Mientras tanto, las noticias sobre Marlene y Eloísa seguían llegándome aunque yo no las buscaba. Amigos mutuos me contaban. Marlene había intentado vender su historia a programas de televisión sensacionalistas. Quería presentarse como víctima de manipulación. Pero las grabaciones que Mauricio había filtrado hicieron imposible que alguien la tomara en serio. Eloísa había desarrollado problemas de salud por el estrés. Nada grave pero suficiente para requerir medicamentos costosos que apenas podía pagar. La ironía no se me escapaba. Ahora ella dependía del sistema de salud público que siempre había despreciado. Recibí una carta de Marlene casi al año exacto de nuestra última conversación. La abrí con curiosidad más que con interés emocional. Lisandro, comenzaba con letra descuidada. Sé que no merezco tu atención después de todo. Sé que fui cruel, egoísta y ciega. No te escribo para pedir dinero. Ya aprendí que eso no va a pasar. Te escribo porque he tenido mucho tiempo para pensar. Para reflexionar sobre la persona que fui. Y me avergüenzo. Trabajar en call center, vivir en apartamento pequeño, contar cada centavo, todo esto me enseñó lecciones que debí haber aprendido décadas atrás. Vi cómo traté a la abuela, cómo te traté a ti, cómo asumí que merecía todo sin dar nada. Y ahora entiendo por qué ella hizo lo que hizo. No fue crueldad. Fue consecuencia. Fue justicia que me negué a ver hasta que fue demasiado tarde. No espero perdón. Solo quería que supieras que finalmente entendí. Y que lamento cada momento de dolor que causé. La carta terminaba simplemente con su nombre. Sin súplicas. Sin manipulación. Solo reconocimiento desnudo de su culpa. La dejé sobre la mesa sin responder.
Parte de mí quería creer que su arrepentimiento era genuino, que finalmente había aprendido, pero otra parte sabía que algunas cosas no podían repararse con disculpas, que ciertos daños eran permanentes. Decidí que no respondería, pero tampoco destruiría la carta. La guardaría como recordatorio de que incluso las personas que nos lastiman siguen siendo humanas, capaces de cambio aunque sea tarde. Mi vida continuó avanzando. Conocí a una mujer llamada Diana en uno de los eventos de la fundación. Era trabajadora social que colaboraba con nosotros. Tenía mirada amable y risa genuina. No le importaba mi dinero porque tenía el suyo propio ganado con esfuerzo. Lo que le interesaba era mi trabajo, mi pasión por ayudar, mis valores. Empezamos como amigos. Luego algo más. Por primera vez en mi vida, estaba en relación donde ambos nos valorábamos mutuamente. Donde el respeto era mutuo. Donde el amor era real y no transaccional. Diana conocía toda mi historia. Le conté sobre Marlene, sobre Amalia, sobre todo. Y no me juzgó. Solo me escuchó y me dijo que admiraba mi capacidad de seguir siendo bueno después de tanto abuso. 2 años después de la muerte de Amalia, me casé con Diana en ceremonia pequeña con amigos cercanos y algunos residentes de la fundación que se habían vuelto familia para mí. No hubo lujos excesivos. No hubo ostentación. Solo amor genuino y celebración sincera. Mauricio fue mi padrino. En su discurso habló sobre cómo Amalia estaría orgullosa de ver al hombre en que me había convertido. Cómo su legado vivía no solo en los edificios y el dinero, sino en las vidas transformadas. Pensé en ella durante toda la ceremonia. En cómo me había salvado. En cómo había confiado en mí cuando nadie más lo hacía. En cómo su último acto había sido darme libertad. Esa noche, Diana y yo brindamos por Amalia. Por la mujer invisible que había resultado ser la más poderosa de todas. La fundación siguió creciendo. Abrimos 2 centros más. Implementamos programas de visitas para conectar ancianos con voluntarios jóvenes. Creamos talleres de arte, música y literatura. Convertimos el cuidado de ancianos en algo más que supervivencia. Lo hicimos sobre vida con propósito y alegría. Cada vez que cortaba el listón en una nueva inauguración, sentía la presencia de Amalia. Sentía su aprobación. Sentía que finalmente estaba haciendo algo que importaba. 3 años después, Eloísa murió de un infarto. Marlene me llamó para informarme. Su voz era apagada, cansada. Sé que no tienes razón para importarte, dijo. Pero pensé que debería saber. Fue rápido. No sufrió. Voy a hacer un funeral pequeño si quieres venir. Fui. No por Eloísa sino por cerrar ese capítulo completamente. El funeral fue en capilla modesta con menos de 10 personas presentes. Marlene se veía mayor, más delgada, con canas que no se molestaba en cubrir. Nos saludamos con asentimiento silencioso. Durante el servicio, escuché al sacerdote hablar genéricamente sobre Eloísa. Palabras vacías sobre una vida que él no conocía. Me pregunté si Eloísa había reflexionado antes de morir. Si había tenido remordimiento. Si había entendido que su codicia la había dejado sola al final. Después del servicio, Marlene se me acercó. Gracias por venir. Significa algo. Asentí. Lo siento por tu pérdida. Ella sonrió con tristeza. Perdí a mi madre hace mucho tiempo. Solo que no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Nos quedamos en silencio incómodo. Finalmente ella habló. Escuché sobre tu fundación. Sobre todo el bien que estás haciendo. Me alegro. Me alegro de que algo bueno saliera de todo esto. Amalia eligió bien. Merecías esa oportunidad más que nosotras. Sus palabras me sorprendieron. No esperaba humildad genuina de Marlene después de todo. Tal vez la muerte de Eloísa finalmente la había forzado a enfrentar realidades que había evitado durante años. Tal vez perder a su última conexión familiar la había hecho reflexionar sobre todas las relaciones que había destruido por codicia. No respondí. Solo asentí y me preparé para irme. Espera, dijo Marlene tocando mi brazo ligeramente. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero hay algo que necesito decirte. Algo que debí haber dicho hace años. Me detuve y la miré. Ella respiró profundo antes de continuar. Nunca te amé de la forma que merecías ser amado. Te vi como solución a mis problemas financieros. Como herramienta útil. Y eso fue cruel e imperdonable. Pero quiero que sepas que estos años de lucha me enseñaron algo fundamental.
Me enseñaron que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria, está en su carácter. Y tú siempre tuviste carácter mientras yo solo tenía ambición vacía. Gracias por ser mejor persona de lo que yo fui. Gracias por no convertirte en monstruo a pesar de cómo te tratamos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No esperaba esta conversación. No esperaba sentir nada más que indiferencia hacia Marlene. Pero escucharla admitir sus fallas con tanta honestidad me movió algo dentro. No era perdón exactamente. Era algo más complejo. Era reconocimiento de que las personas podían cambiar aunque fuera tarde para reparar el daño. Espero que encuentres paz, Marlene, le dije finalmente. De verdad. No como castigo sino como deseo genuino. Ella asintió limpiándose las lágrimas. Tú también, Lisandro. Tú también. Nos separamos ese día sin drama. Sin grandes reconciliaciones ni promesas de amistad. Solo dos personas que compartieron historia dolorosa reconociendo que ambos habían seguido caminos diferentes. Yo hacia redención y propósito. Ella hacia consecuencias y lecciones tardías. Volví a casa con Diana esa noche y le conté sobre el funeral. Sobre la conversación con Marlene. Ella escuchó sin juzgar. ¿Crees que realmente cambió?, preguntó Diana acariciando mi mano. No lo sé, admití. Tal vez solo aprendió a decir las palabras correctas. Pero supongo que ya no importa. Esa parte de mi vida terminó. Diana sonrió. Tienes razón. Y mira todo lo bueno que construiste desde entonces. Amalia te dio oportunidad y tú la usaste para cambiar vidas. La fundación continuó expandiéndose. Para el 5º año teníamos 8 centros funcionando en diferentes estados. Cada uno diseñado con los mismos principios que Amalia habría aprobado. Dignidad, respeto, amor genuino. Contratábamos personal que realmente se preocupaba por los residentes. Pagábamos salarios dignos porque entendía lo que era trabajar duro sin reconocimiento. Creamos ambiente donde ancianos no eran vistos como cargas sino como tesoros de experiencia y sabiduría. Uno de los momentos más significativos fue cuando una anciana llamada Iris llegó al centro principal. Había sido abandonada por su hijo en hospital público. Él nunca volvió a visitarla. Los trabajadores sociales la encontraron sola, asustada, convencida de que no le importaba a nadie. Cuando llegó a nuestro centro, apenas hablaba. Se quedaba en su habitación todo el día mirando por la ventana. Pero lentamente, con paciencia y cuidado constante, empezó a abrirse. Comenzó a unirse a actividades. A hacer amigas. A sonreír otra vez. 6 meses después, Iris me buscó personalmente. Quería agradecerme por devolverle razón para vivir. Me dijo que había estado lista para rendirse antes de llegar aquí. Lloré cuando me lo contó. Porque vi a Amalia en ella. Vi a todas las personas mayores descartadas por familias que solo veían carga en lugar de seres humanos. Y me reafirmé en la misión. Esto era más grande que venganza contra Marlene y Eloísa. Esto era sobre cambiar mentalidad cultural. Sobre enseñar que los ancianos merecen dignidad hasta su último día. Diana se involucró cada vez más en la fundación. Su experiencia como trabajadora social era invaluable. Juntos diseñamos nuevos programas. Uno de ellos conectaba ancianos con estudiantes universitarios. Los jóvenes recibían hospedaje gratuito a cambio de pasar tiempo con los residentes. Compartir comidas, jugar juegos, escuchar historias. Los resultados fueron hermosos. Los ancianos tenían compañía constante y los estudiantes aprendían lecciones de vida que ningún libro podía enseñar. Medios nacionales comenzaron a cubrir nuestro trabajo. Me invitaron a programas de televisión para hablar sobre el modelo. Siempre mencionaba a Amalia. Siempre contaba su historia. No los detalles íntimos de su venganza, pero sí el mensaje central. Que los ancianos son invisibles en nuestra sociedad. Que merecen mejor. Que todos envejeceremos algún día, y como tratemos a nuestros mayores hoy determinará cómo seremos tratados mañana. El impacto fue considerable. Otras organizaciones comenzaron a copiar nuestro modelo. Gobiernos locales contactaron para consultas. Incluso hubo propuestas de legislación para mejorar estándares de cuidado de ancianos basadas en nuestro trabajo. Todo esto porque una anciana invisible decidió que merecía justicia. Porque confió en hombre que todos consideraban tonto. Porque vio bondad donde otros veían debilidad. 7 años después de su muerte, inauguramos un monumento en el centro principal. Una estatua de bronce de Amalia sentada en banca de jardín con espacio vacío a su lado.
La idea era que los visitantes pudieran sentarse junto a ella, compartir ese momento, sentir su presencia. En la placa decía simplemente, Amalia Herrera de Salazar. Invisible para muchos, inolvidable para quienes realmente la vieron. El día de la inauguración invité a Marlene. No estaba seguro si vendría, pero sentía que debía ofrecerle la oportunidad. Para mi sorpresa, apareció. Se veía diferente otra vez. Más tranquila, menos amargada. Se paró frente a la estatua por largo tiempo sin decir nada. Finalmente habló sin voltear a verme. Era hermosa, ¿verdad? No físicamente sino por dentro. Y nunca lo vimos. Nunca lo valoramos. Me paré junto a ella mirando la estatua. No lo vieron. Pero ella les dio oportunidad tras oportunidad. Ustedes eligieron no tomarlas. Marlene asintió. Lo sé. Y viviré con eso el resto de mi vida. Pero me alegra que tú sí la vieras. Me alegra que su legado sea esto en lugar de solo amargura. Nos quedamos allí en silencio compartido. No era reconciliación. No era amistad. Pero era algo. Era cierre. Era reconocimiento mutuo de que el pasado no podía cambiarse, pero el futuro todavía se estaba escribiendo. Marlene se fue poco después sin despedirse formalmente. Solo un asentimiento y se marchó. Nunca la volví a ver. Escuché años después que había conseguido trabajo estable en empresa pequeña, que vivía modestamente pero con dignidad, que había aprendido finalmente a valorar lo que tenía en lugar de obsesionarse con lo que no tenía. Me alegré por ella. No porque la perdonara completamente, sino porque su cambio significaba que las lecciones de Amalia no fueron completamente desperdiciadas, que incluso en su muerte, seguía enseñando. Diana y yo tuvimos hijos eventualmente. 2 niñas hermosas que crecieron visitando los centros de la fundación, aprendiendo desde pequeñas a respetar a los mayores, a escuchar sus historias, a valorar su sabiduría. Les contaba a mis hijas sobre Amalia cada noche antes de dormir. No como cuento de hadas sino como historia real de mujer que había sufrido pero nunca perdió su humanidad, que había sido traicionada por su propia sangre pero eligió creer en bondad de un extraño, que había usado su último aliento no para maldecir sino para crear oportunidad. Mis hijas crecieron entendiendo que la familia verdadera no se define por lazos de sangre sino por acciones de amor, que el dinero es herramienta no objetivo, que la dignidad de cada persona importa sin importar su edad o condición. Estas lecciones eran el verdadero legado de Amalia, más valioso que cualquier propiedad o cuenta bancaria. 10 años después de su muerte, la fundación atendía a más de 1000 ancianos en 12 centros. Habíamos creado empleos para cientos de personas. Habíamos cambiado vidas de formas que nunca imaginé posibles. Cada aniversario de la muerte de Amalia organizábamos ceremonia especial. Los residentes compartían historias. El personal reflexionaba sobre el impacto de su trabajo. Y yo siempre terminaba con las mismas palabras. Amalia nos enseñó que nunca es tarde para hacer lo correcto, que la justicia a veces llega silenciosa pero contundente, que las personas invisibles tienen más poder del que creemos. Una tarde de verano recibí carta inesperada de abogado que no conocía. Representaba a Marlene, quien había muerto pacíficamente durante su sueño a los 68 años. Aparentemente había dejado testamento y yo era mencionado. Me sorprendió profundamente. No había hablado con Marlene en casi una década. Fui a la oficina del abogado con curiosidad. El hombre era joven, profesional, ligeramente nervioso. Señor Torres, comenzó. Mi cliente la señora Marlene Salazar dejó instrucciones muy específicas. Abrió sobre y comenzó a leer. A mi exesposo Lisandro Torres dejo mis disculpas escritas formalmente. Reconozco que fui persona terrible durante nuestro matrimonio, que lo usé, lo descarté y planeé abandonarlo. No busco perdón porque no lo merezco, pero quiero que sepa que sus acciones después de todo, su bondad continua, su trabajo con la fundación, me enseñaron más sobre decencia humana que cualquier otra cosa en mi vida. Como gesto simbólico, le dejo la única posesión de valor que tengo. Mis ahorros de 20 años de trabajo honesto. Son $50,000. Sé que es nada comparado con lo que heredó de Amalia, pero se los ganó con esfuerzo real, sin manipulación ni mentiras. Pido que los done a la Fundación Amalia en mi nombre. No para limpiar mi conciencia sino para contribuir aunque sea mínimamente al bien que él creó del dolor que yo causé. El abogado me entregó el cheque. $50,000. Me quedé mirándolo sin palabras.
Marlene había trabajado 20 años para ahorrar esto. 20 años de salarios modestos, de vida simple, de pagar por sus errores. Y al final, eligió donarlo. Eligió contribuir al legado de la mujer que había despreciado. Había algo profundamente conmovedor en eso. Acepté el cheque con respeto. Donaría cada centavo como ella pidió. No porque necesitáramos el dinero, sino porque era su forma de cerrar el círculo. De admitir finalmente que Amalia había tenido razón. Que el valor verdadero estaba en dar, no en tomar. Esa noche le conté a Diana sobre la carta. Ella lloró. No por Marlene, sino por la redención tardía pero real que representaba. Incluso las personas más perdidas pueden encontrar su camino eventualmente, dijo Diana. Amalia no solo te salvó a ti, indirectamente salvó a Marlene también. Le dio lección que necesitaba aunque fuera dolorosa. Tenía razón. La justicia de Amalia no había sido solo castigo. Había sido enseñanza. Había forzado a Marlene y Eloísa a enfrentar consecuencias reales de sus acciones. Y al menos una de ellas había aprendido. Pasaron más años. Mis hijas crecieron y eligieron carreras de servicio. Una se volvió doctora especializada en geriatría. La otra abogada enfocada en derechos de ancianos. Ambas me dijeron que Amalia había inspirado sus caminos aunque nunca la conocieron. Eso me llenaba de orgullo inmenso. El legado continuaba expandiéndose, tocando vidas de formas que nunca podríamos rastrear completamente. Cuando cumplí 60 años, Diana organizó celebración en el centro principal de la fundación. Cientos de personas asistieron. Residentes actuales y antiguos. Personal. Voluntarios. Familias que se habían reconectado con sus ancianos gracias a nuestros programas. Mauricio dio discurso emotivo sobre cómo un acto de fe de una anciana había cambiado trayectoria de tantas vidas. Como la bondad de un hombre había multiplicado ese regalo 1000 veces. Me sentí abrumado por gratitud. No por el dinero ni el reconocimiento, sino por haber tenido oportunidad de vivir vida con significado real. De transformar dolor en propósito. De honrar a mujer que me había visto cuando era invisible. Esa noche, solo en el jardín del centro, me senté en la banca junto a la estatua de Amalia. Miré las estrellas y hablé con ella como si pudiera escucharme. Gracias, susurré. Gracias por confiar en mí. Gracias por enseñarme que la justicia no es venganza sino consecuencia. Que la bondad no es debilidad sino fuerza. Que nunca es tarde para hacer diferencia. Espero haberte hecho sentir orgullosa. Espero que veas todo lo que tu decisión creó. No solo riqueza material sino riqueza de espíritu. No solo edificios sino comunidad. No solo venganza contra quienes te lastimaron sino esperanza para quienes necesitan ser vistos. El viento sopló suavemente moviendo las hojas de los árboles. Y en ese momento sentí paz absoluta. Sentí que Amalia estaba ahí. Que aprobaba. Que sonreía con esa sonrisa traviesa que había tenido cuando fingió su muerte. Que sabía que su último acto en vida había sido su obra maestra. Volví a casa con Diana esa noche sintiendo que finalmente había cerrado el círculo completamente. La historia que comenzó con mensaje cruel y hospital solitario había terminado con fundación próspera y vidas transformadas. Años después, cuando mis propios cabellos se volvieron grises y mis pasos más lentos, decidí escribir todo. La historia completa de Amalia. No para presumir ni para humillar a quienes ya habían sufrido suficiente, sino para preservar lección importante. Para que otros entendieran que las personas invisibles merecen ser vistas. Que la familia verdadera se construye con acciones, no con apellidos. Que nunca es tarde para hacer lo correcto, incluso si significa decisiones difíciles. El libro se publicó modestamente. No fue bestseller ni causó sensación. Pero llegó a personas correctas. Familias que estaban descuidando a sus ancianos leyeron y reflexionaron. Adultos jóvenes que veían a sus abuelos como carga comenzaron a verlos como tesoros. Trabajadores sociales lo usaron como herramienta educativa. Y eso era suficiente. El mensaje de Amalia seguía vivo. Seguía enseñando. Seguía cambiando corazones uno a la vez. Cuando finalmente llegue mi momento de partir, sé que habré vivido bien. No perfectamente. Tuve errores y fracasos. Pero viví intentando honrar el regalo que Amalia me dio. Viví transformando dolor en propósito. Viví viendo a los invisibles y dándoles voz. Y al final, eso es todo lo que cualquiera puede aspirar. Dejar el mundo ligeramente mejor de cómo lo encontramos. Tocar vidas con bondad.
defender a quienes no pueden defenderse. Amalia lo hizo hasta su último aliento. Y yo pasé el resto de mi vida asegurándome de que su ejemplo no se olvidara. Porque las personas como ella, las que sufren en silencio pero mantienen su dignidad, las que observan pacientemente pero actúan decisivamente cuando llega el momento, esas personas son verdaderos héroes. No necesitan capas ni poderes. Solo necesitan coraje para hacer lo correcto cuando todos esperan que se rindan. Amalia nunca se rindió. Y gracias a ella, yo tampoco. Esa es la verdadera herencia. No los millones de dólares. No las propiedades. Sino la lección de que la justicia existe, que la bondad importa, que cada vida tiene valor, que nunca debemos juzgar a las personas por su apariencia o circunstancia, porque la anciana invisible podría ser la más poderosa en la habitación, y el trabajador cansado podría tener corazón de oro esperando oportunidad para brillar. Recordemos siempre, la familia se mide en lealtad, no en sangre. El éxito se mide en vidas tocadas, no en cuentas bancarias. Y la verdadera riqueza está en vivir con propósito y morir sin arrepentimientos.